Hola, hoy vamos a explicar un concepto muy importante en iluminación en estudio, tanto en estudio como en exteriores, y es la suma de luces. ¿Qué pasa cuando ponemos más de una fuente de luz iluminando un motivo? ¿Cómo se comporta? ¿Y cómo podemos tener a priori claro qué es lo que va a pasar con la luz? Es muy frecuente que nos encontremos en situaciones en las que tenemos dos fuentes de luz, ya sea en estudio que tenemos dos flashes, por ejemplo, o en exteriores que tenemos la luz del sol y un flash. En ambos casos vamos a tener esta suma de luces y cómo la gestionemos va a ser muy importante a la hora de obtener el mejor resultado posible. Vamos primero a ver la teoría. La teoría es muy sencilla. Vamos a hacer el cálculo de cuánta sería la suma de luz con dos fuentes de luz y cuál es la variación que va habiendo conforme vamos bajando una. Por ejemplo, si tenemos dos fuentes de luz que dan al mismo motivo F8, ambas dan F8 independientemente, o sea, individualmente, la suma de luces en la intersección de ambas será un paso más, F11. Si la diferencia entre ambas fuentes de luces es de un paso, la suma de luces nos va a dar 2/3 más que la mayor, F10. Si hay dos pasos de distancia, 1/3 más que la mayor, F9. Si hay 3 pasos de distancia, nos dará F8. Realmente hay algo más de F8, pero ya no lo podemos ajustar en nuestra cámara, porque siempre existe suma de luces, aunque sea decimales muy pequeños. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta la suma de luces? Para ello necesitamos un modelo para poder hacer el ejercicio. Os presento a Fran, de Estudio Lightroom. Fran. Muy buenas. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a coger una sola fuente de luz, ya la hemos medido, ya hemos puesto la potencia. Entonces, esta fuente de luz a Fran le da F8. Yo ahora voy a hacer una fotografía y vamos a ver la diferencia si no tenemos en cuenta la suma de luces. Muy bien, evidentemente en esta fotografía veremos que hay una sombra proyectada porque la luz está a un lado. Hemos incluido ahora, para continuar el ejercicio, una segunda fuente de luz. Ambas están a F8. La suma de luces nos dice que a Fran llegará a F11. Así que vamos a ignorar que existe la suma de luces y veremos la diferencia. Seguimos teniendo la cámara en F8, que es como la teníamos hace un momento, y veremos cómo cambia. Y el resultado es una foto quemada, ahora lo veréis. Al yo exponer a F8, sin tener en cuenta la suma de luces, a Fran le ha llegado F11, tenemos un paso por encima. Como veréis en ambas fotos, la diferencia es más que importante. En este caso, al ser un esquema simétrico, ambas luces están incidiendo muy directamente en el motivo. Eso también lo debemos tener en cuenta. En sistemas que no son simétricos, sistemas asimétricos, la suma de luces no es la mayor parte, son zonas muy pequeñas o más laterales. En esos casos la suma de luces hay que tenerla en cuenta para no, por ejemplo, quemar un contorno. Simplemente tener en cuenta siempre que hay que sumar las luces, hay que tenerlo muy claro. ¿Dónde debemos medir la escena? Pues dependerá del resultado que queremos obtener. Si, por ejemplo, queremos obtener un resultado correcto en este caso, en un esquema simétrico, hay que medir en la zona de intersección. Pero si, por ejemplo, tenemos un esquema asimétrico donde solo va a llegar un poco más luz al brazo, no nos va a interesar que la cara quede subexpuesta si medimos la suma del brazo. Vamos a medir donde nos interesa obtener la información, de cuál es la exposición correcta en la zona que nos interesa centrar la atención. Y eso es todo. Os emplazamos al siguiente vídeo. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o aclaración sobre este ejercicio o otros que podéis ver en el canal, solo tenéis que contactar con nosotros.